¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de La Burbuja. Vaya semanita, y no hago alusión al programa famoso de la televisión vasca, sino a la semana que hemos vivido políticamente. Semana de emoción en la que la emoción se ha acabado. Ramón Tamames no ha sido presidente del gobierno y Pedro Sánchez se ha llevado aplausos. Sobre en qué ha consistido la moción y sobre todo los resultados, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un ministro, en este caso no del gobierno actual de España, pero una persona que perteneció a los diputados constituyentes, esa primera generación de diputados que formaron parte de la transición y persona que formó parte del gabinete de ministros del gobierno de España en la etapa de Rajoy. Señor Margallo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Periodista Digital. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué le ha parecido la moción? Ya saben que a los españoles les encanta hacerse la pregunta de quién ha ganado con la moción de censura de Ramón Tamames presentada por Vox. Para usted, ¿quién ha ganado? Pues claramente ha ganado Pedro Sánchez, que ha logrado revalidar e incluso aumentar la votación que tuvo en la investidura y que ha logrado colocar como delegada del gobierno en el la izquierda del PSOE a Yolanda Díaz, que es una especie de Podemos Chanel, mucho más domesticable que Pablo Iglesias. Yo creo que claramente ha perdido Vox, que ha tenido un resultado que era el esperable y que no ha cumplido ninguna de las condiciones que aconsejan la presentación de una moción de censura. Como ha hecho usted referencia, yo he vivido desde las Cortes Constituyentes todas las mociones de censura. Y algunas de ellas han tenido sentido y otras no han tenido ninguno. Una moción de censura se entiende cuando es para derribar al gobierno o, si no es para derribar al gobierno, para presentar a un líder como el futuro presidente del gobierno. O, en una tercera opción, para agrupar o aunar los esfuerzos del bloque al que uno pertenece, centro-derecha o centro-izquierda. Mira, la primera moción de censura que yo conocí fue la de 1980, que presentó Felipe González contra Adolfo Suárez. El Partido Socialista era perfectamente consciente de que la moción de censura iba a fracasar, pero Felipe González salió de allí ungido como futuro presidente del gobierno, cosa que hizo en 1982, solo 2 años después, con una mayoría absolutísima, con 202 escaños. ¿Qué es lo que pasó en aquella moción de censura? Pasó que Felipe González se quiso confrontar con Adolfo Suárez, un Adolfo Suárez muy declinante. Adolfo Suárez no aceptó el envite, subió muy poco a la tribuna, se optó por una estrategia, a mi juicio, equivocada, que era hacer que todos y cada uno de los ministros respondiesen a Felipe González, por lo cual dio la imagen de uno contra todos. Felipe, además, había renunciado al marxismo y era, por tanto, ya un líder socialdemócrata homologable con toda Europa. Aquella moción tuvo todo el sentido del mundo, marcó el principio del declinar de Unión de Centro Democrático. La segunda moción de censura que yo recuerdo que tuvo una finalidad explicable, era una estrategia que se podía compartir o no, pero que se podía entender, fue una que presentó Hernández Mancha. Después de unas elecciones, creo que fueron las de 1986, la coalición popular que estaba formada por Alianza Popular, cuyo presidente era Hernández Mancha, el Partido Demócrata Popular, el Partido Democristiano de Óscar Ortega y los liberales de Segurado había explotado. Liberales y democristianos habíamos hecho un subgrupo parlamentario y Hernández Mancha sube a la tribuna para reclamar la adhesión de aquellos partidos que él creía momentáneamente divorciados. No salió, los liberales y los democristianos nos abstuvimos y Hernández Mancha se tuvo que ir a la iniciativa privada. Y la tercera fue la de Sánchez, que efectivamente contaba con todos los datos para saber que iba a ser presidente del gobierno. Aquella moción de censura, lo que no saben los españoles, y probablemente haya que volver a pensarlo al hablar de la ley electoral, es que quien decidió la presidencia del gobierno fueron 9 gurutides del Euskadi Burobatzar, es del PNV, un partido que cree
vagamente en España el que decidió la presidencia del gobierno. Que la semana Pero antes esto no había tenía... defendido los presupuestos, les había aprobado los presupuestos. Exacto, y ahí parece que los negociadores del Partido Popular no tuvieron su día más brillante, porque a mí me aseguró el portavoz del PNV que nadie les había reclamado una cierta lealtad hasta el final de la legislatura. Es decir, no es que se negasen, es que no se lo habían planteado, lo cual, bueno, acredita la inteligencia del Estado Mayor de aquel momento. ¿Qué es lo que ha pasado en esta moción de censura? Mira, una moción de censura, yo para entenderla, acabo de publicar un libro que se llama España en su laberinto, que es un ensayo histórico analizando las crisis que ha tenido España, las que han salido bien y las que han salido mal. Y eso lo empezamos a pensar Fernando Idiazu, que es el coautor, y yo mismo, en 2021. ¿Por qué? Porque era el aniversario de un momento que determina la caída, la previsible caída del régimen de la Restauración. Se produce anual, que demuestra la debilidad del Estado español en aquel momento. Es asesinado Dato, que era el último de los regeneracionistas que podía haber inventado el rumbo, y sobre todo aparece una obra que para mí es capital para explicar nuestras desgracias, que es España invertebrada de Ortega, que dice que es el tribalismo y la fragmentación. Bueno, pero ese año también apareció, el año antes, para ser exacto, 1920, Luces de Bohemia. Y una moción de censura es también una obra de teatro. No tiene 15 escenas, como Luces de Bohemia tiene 2, una que es la reprobación del gobierno y otra que es el programa de futuro. La reprobación del gobierno, en la primera escena todos podíamos estar de acuerdo. Yo coincido con que el gobierno de Sánchez es el peor gobierno que ha tenido España desde la restauración de la democracia, que pone en riesgo la existencia misma del país. Yo estoy convencido que si revalida mayoría iremos a una España plurinacional con referéndum de secesión no vinculantes jurídicamente, porque eso no lo permite la Constitución, pero sí políticamente, organizada de forma confederal y con una economía populista claramente intervenida. Es decir, un modelo radicalmente distinto al del 78, un cambio de régimen. Eso no lo pueden hacer con la actual Constitución española y tampoco lo pueden cambiar, tienen mayoría. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues vaciar, erosionar, pudrir la democracia y el Estado de Derecho. Eso es silenciar al Parlamento a través de los decretos leyes, de proposiciones de ley que lo único que sirven es para saltarse los controles consultivos que hubiesen evitado errores como los que hemos visto, la ocupación flagrante de todas las instituciones, y eso determina que nuestra democracia sea, como han dicho el Colegio de Médicos, una democracia menguante. De tal manera que en un momento determinado, si revalidan la mayoría, de un palmotazo acaben con lo que queda de un régimen constitucional y democrático. Eso es lo que han hecho todos los movimientos y partidos totalitarios que no han dado un golpe de Estado, sino que han accedido a las instituciones para erosionarlas. El primero de ellos, Mussolini, en 1922, que estuvo gobernando hasta el 25 sin cambiar la Constitución, con un régimen parlamentario y con unas instituciones medianamente libres. Cuando en el 25 encuentra un obstáculo que no puede saltar, que es el asesinato de Matteotti, del líder socialista de la oposición, por su partido, por los fascistas, pues lo que hace es que pasa de esa democracia a una dictadura, cierra el Parlamento, acaba con los partidos políticos, con los sindicatos, con la libertad de prensa, etc. Eso es lo que yo creo que abocamos. Por tanto, la reprobación absolutamente necesaria, y si solo se hubiese parado allí, como por ejemplo en Francia, pues nosotros hubiésemos votado la reprobación. Lo que pasa es que hay un segundo acto, que es cuando se presenta un candidato alternativo para formular un programa que habilite a un gobierno. Y ahí ya el esperpento, en Luces de Bohemia es la primera vez que aparece la palabra esperpento como deformación de la realidad. Esta deformación de la moción de censura determina que el señor Tamames y Vox no tengan absolutamente nada que ver. El señor Tamames cree que hay que seguir combatiendo la violencia de género, Vox no. El señor Tamames ha llegado a abogar por el aborto de los fetos que tuviesen síndrome de Down, mientras que Vox no admite ningún supuesto aborto que no sea punible criminalmente.
El señor Tamames ha llegado a hablar de la nación catalana, cuando es bien sabido que Vox quiere acabar con el régimen autonómico. El señor Tamames cree en la economía social de mercado, es decir, una economía regulada y con compensación social. Vox es claramente trumpiana, cree en una economía neoliberal sin regulación ninguna o con la mínima regulación posible. El señor Tamames es catedrático Jean Monnet, es un federalista en Europa, mientras que Vox es un soberanista y no le gusta nada Europa. Y finalmente, Ramón Tamames, en sus últimas apariciones en política, ya como tertuliano, era en defensa del cambio climático. Vox cree que la Agenda 2030 es el compendio de todos los males imaginables desde el principio de la humanidad. Entonces dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto? Es que en rigor, quien no podía haber votado a Tamames como candidato a la presidencia es Vox. Sí, yo estoy mucho más cerca de Tamames que lo está Vox. Claro, pero preguntarle no solo por las opiniones de Tamames, sino por el discurso de Tamames. Tamames citó a usted, le citó en su libro en un momento dado, hizo un discurso que cualquier votante que se opusiese, sobre todo en esa primera parte que usted nos ha demostrado de lo que usted ha denominado el esperpento, pues todo votante de centro-derecha puede compartir. ¿No le parece un acto de generosidad que Vox primero presentase un candidato que no piensa como ellos y luego Ramón Tamames, tiene usted algo en contra de ese discurso? ¿Tiene usted algo en contra de lo que dijera en ese discurso que no incidió en esas diferencias con Vox, sino que dio voz a muchos españoles? Vamos a ver, él cita efectivamente mi libro, que se llama España en su laberinto, que está escrito con Fernando Guiazu, que ha sido hasta hace una semana formado parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, es decir, tiene un conocimiento económico formidable y lo plasma muy bien en los artículos, en los capítulos que él escribe. Pero Ramón Tamames lo que recoge de ese libro es que dice que él está por la recuperación del consenso que hizo posible la transición y por la recuperación de la reconciliación nacional. Y eso es exactamente España en su laberinto. Como le he dicho anteriormente, en ese libro se analizan las crisis que España ha tenido a lo largo de su historia contemporánea. Hubo una gran crisis a la muerte de Fernando VII en 1833, es cuando se enfrentan por primera vez las dos Españas y tenemos una guerra civil, la guerra civil carlista, que duró 6 años. Cuando Isabel II, el régimen de Isabel II, entra en Barrena, se intenta salvar con un acuerdo entre los dos partidos dinásticos, entre Espartero y O'Donnell. Cuando eso fracasa, vamos a la monarquía democrática de Amadés Ovalle, la primera república, que fue un desastre. Cuando se arregla con el régimen de la Restauración, que es una experiencia avant la lettre de lo que fue la segunda transición. ¿En qué consiste? En que el Partido Conservador, que no es el partido de la derecha, el partido de la derecha era Narváez, y los liberales de Sagasta se ponen de acuerdo en lo que son las verdades madres, los principios fundamentales de la Constitución, y se alternan en el poder. ¿Eso cuándo se rompe? Se rompe después de la Semana Trágica, cuando los liberales le niegan el apoyo a Maura. Maura dice que van a volver a hablar con los liberales, lo intenta arreglar Dato, como he dicho, en el 21 lo asesinan, y ya vamos a una dictadura, la de Primo de Rivera, una república absolutamente sectaria, en eso estoy completamente de acuerdo con Ramón Tamames, es sectaria, es decir, tan sectaria que el primer presidente del gobierno, que es Azaña, dice: la república será de izquierdas o no será, lo cual quiere decir que la mitad del país estaba fuera. Jiménez de Asúa, que era el presidente de la Comisión Constitucional, dice: esta Constitución, que por cierto no fue nunca revalidada por los españoles, es una Constitución de izquierda. Ese régimen tan idílico al que inspiran a volvernos tuvo en 5 años, el mismo tiempo que estuvo Suárez, 6 golpes de Estado. El golpe de Sanjurjo, el golpe socialista del 34, el alzamiento del 36 y 3 alzamientos anarquistas. Es decir, que la República es un régimen de éxito que acaba en una guerra civil, en una dictadura de 40 años, no parece que sea uno despotado. Y vamos a la transición, y en la transición, que es lo que él cita en mi libro, él recoge las palabras de Marcelino Camacho, cuando se aprueba la amnistía, en que él habla: hemos enterrado la guerra civil, que había que atender a las familias de las víctimas que habían sido ignoradas por la dictadura, sin la menor duda, pero reabrir la guerra civil cuando eso ya estaba solucionado y ya se había condenado el franquismo, por cierto, bajo un gobierno de Aznar en el año 2002, es solo ganas de
apostar por la polarización, que es lo que ha hecho Sánchez. Y Tamames dice, citando mi libro, ustedes quieren volver a las dos Españas. Y no estoy hablando de la imagen clásica, sino la imagen peor que fue en 1936. Entonces, todo eso estoy de acuerdo. Es Vox quien representa la España de la conciliación, la España de la moderación, la España que puede entenderse con un partido de centro-izquierda. A mi juicio, no. Es que Vox está en los límites de la Constitución. ¿Por qué digo que está en los límites de la Constitución? Porque, por ejemplo, en el artículo 2, que yo hice una enmienda, por cierto, a ese artículo, dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible, etcétera, sin perjuicio del reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades de las regiones. Ese pacto es el pacto central de la Constitución. Es verdad que el Estado autonómico tiene que mejorarse, que funciona mal, pero no se puede suprimir las autonomías sin suprimir la Constitución misma. Y esa Constitución está desde el primer momento volcada, por supuesto, a recuperar las libertades y establecer una democracia representativa, no un partido único. ¿Para qué? Entre otras cosas, para reencontrar con Europa. Fíjese usted que el gobierno de Suárez, el primer gobierno, pide ya la entrada en el Consejo de Estado. Y en cuanto se aprueba la Constitución, Leopoldo Calvo Sotelo pide la adhesión de España a las comunidades económicas europeas. Es bien sabido que Vox es claramente soberanista. Luego tiene usted el tema del multilateralismo como momento de solución de conflictos. La concepción de la humanidad como un todo que tiene que entenderse y salvarse juntos. Es decir, uno de los eslogans de Vox es que la Agenda 2030, que habla de acabar con la pobreza, acabar con el hambre, con la desigualdad, Por cierto, dar señor acceso Margallo, a la buena energía. Le he escuchado Sí. equiparar la Agenda 2030 con el Evangelio hace poco en una televisión. ¿Nos podría comentar Sí. un poco por qué ese símil de la Agenda 2030 con el Evangelio de Cristo y los mensajes que quería transmitirnos? Vamos a ver, ¿qué es la Agenda 30? Es un programa en favor de las personas. Y la persona, para el Evangelio y para la democracia cristiana, es el centro de la actividad política, entre otras cosas porque está hecha a imagen de Dios. Está hecha para salvar el planeta, y eso es el cambio climático. Y la democracia cristiana, que fue el primer movimiento que podemos llamar verde, entre comillas, está más comprometido con la naturaleza que nadie. ¿Por qué? Porque la naturaleza es obra del Creador y por tanto hay que conservarla. Habla de la paz y el Evangelio es la paz. Y habla de prosperidad y riqueza, que es también otro pensamiento evangélico. Y luego cuando dice, ¿y qué quiere hacer la Agenda 2030? Repáselo usted. Dice acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad, energía, respetar la naturaleza, etc. Esos son los valores evangélicos. ¿En qué se inspira la Agenda 2030? En espíritu de solidaridad. Y la democracia cristiana y la propia imagen de Europa es la confluencia de varias corrientes. Es Grecia, la libertad y la democracia, es Roma, es el derecho, es la solidaridad, que es el Evangelio. Es decir, a la justicia romana, el pensamiento judío-cristiano acompaña la solidaridad. Al buen samaritano se le da agua no porque tenga derecho, que no la tiene, sino por solidaridad. Y todo el pensamiento de la escolástica, de la revolución papal, es preparar el mundo para la llegada del Señor a través de la razón y del progreso. Esos son los valores evangélicos. Y entonces, decir que está uno en contra de la Agenda 2030, digo, bueno, dígame usted por qué. ¿En qué está usted en contra? Yo ¿Con quería acabar con el hambre y con la... que decía usted lo de que era evangélico porque Juan el Bautista comía miel y langostas y parece que esa agenda también quiere introducir este tipo de productos para poder tomarlos. A lo mejor viene por ahí también el símil. Veo que usted repasa el Evangelio de cuando en cuando, porque Juan el Bautista es anterior al Evangelio. Sí, bueno, hombre, aparece en los Evangelios, evidentemente. Sí, no. Separar del Evangelio a Juan el Bautista, el que anuncia el camino del Señor. Bueno, ya, pero vamos, que el Evangelio se escribe después de la muerte del Señor. Es decir, en el Evangelio, pero en fin, lo de comer miel y langosta, pues a mí no me parece mal. Pero va a ser el elemento central del Evangelio. El Evangelio es la paz, es el hambre, es la pobreza. Abandona todo lo que tienes y sígueme. Entonces, ¿en qué se opone eso al Evangelio? Al revés. Por eso lo han votado 193 países, es decir, todos. Y salirse de la Agenda 2030 sería tanto como salirse de Naciones Unidas. Y estar en contra de la Agenda 2030 es salirse de la Unión Europea, que ha hecho el Pacto Verde
uno de sus elementos centrales. También Entonces, el me han señor, insultado muchísimo, ¿eh? no, Me el han señor dijo insultado aquel, muchísimo tened porque... cuidado con esos que van como ovejas y en realidad son lobos rapaces, cuidaos de los falsos maestros, y hacía esas alusiones también el Señor Jesucristo. Pero bueno, Sí, que me parece muy y interesante. usted cree que porque yo era ministro cuando se aprobó el 2015, usted me ve a mí como cordero disfrazado de lobo, o ve usted a Ban Ki-moon como obrero disfrazado de lobo, o al Papa Francisco, es decir, no sé, a lo mejor somos todos lobos, pero yo no era consciente hasta que usted me lo ha recordado. Me lo haré examinar. Y para acabar, señor Margallo, muchas gracias por atendernos. Ha utilizado usted una frase que formó parte también de la moción de censura, que es el papel de Bildu. El señor Tamames fue muy crítico con la existencia de Bildu en las instituciones y usted ha dicho en una entrevista que es una buena noticia que exista Bildu. No sé si lo puede explicar porque ha causado, la verdad, que sobre todo entre el votante centro-derecha, pues evidentemente, ¿cómo va a ser una buena noticia? No, yo se lo puedo explicar. Unas personas que todavía justifican el terrorismo, ¿no? Entonces, si nos lo Mire, puede explicar, se lo agradezco. Yo he estudiado en San Sebastián y en Deusto y he estado protegido gran parte de mi vida. Y muchos de mis amigos fueron asesinados por ETA. Es decir, que de eso tengo que recibir pocas lecciones. Pero es infinitamente mejor que los terroristas depusiesen las armas y formasen parte del Parlamento que estuviesen matando. Eso es lo que es, he dicho, el triunfo de la democracia. Es decir, es que esto empezó en 1960. Hubo el asesinato de una niña en la estación de Amara, de una niña de muy pocos años, y ha durado mucho tiempo. Entonces, que Bildu acepte dejar de pegar tiros y se inserte en las instituciones es una buena noticia. Usted si le pregunta a algún irlandés, le dirá a usted que esté el Sinn Féin en las instituciones fue un triunfo de la democracia. El lograr en Colombia que la guerrilla, y eso no ha terminado, deponga las armas, todo lo que sea renunciar a matar y disputar terreno en el Parlamento, me parece que es una victoria de la democracia. Y por cierto, lo que sí quiero decir es que esa victoria de la democracia se debe fundamentalmente al presidente Aznar. El presidente Aznar fue el que, habiendo sufrido un atentado, como usted sabe, en el País Vasco se reunió con muchos de mis amigos que estaban allí, les dijo voy a ir a por ETA, sé que pueden venir a por nosotros cuando lo hagamos. ¿Quién me quiere seguir? Y salieron de aquella reunión 3 personas, el resto siguió. Y permitió cerrar Egin, meter en la cárcel a la cabeza de Herri Batasuna y sentar el principio de que se aplica la ley, y solo la ley, no como el GAL, pero toda la ley. Entonces, decir que Bildu es un triunfo o la opción que quieren los que me critican por eso es que Bildu se salga de las instituciones y vuelva a pegar tiros, porque si es eso, que vayan a San Sebastián y lo expliquen. Claro. No, sería muy duro, evidentemente, pero sí podríamos vivir en una sociedad en la que, pues, ni sus ideas estuvieran presentes en las instituciones, claro, sobre todo por respeto a las víctimas. Ponía antes usted ejemplo, yo creo que a los judíos no les gusta que haya nazis en las instituciones, no. A los comunistas de Cuba no les gustaría que el castrismo siguiera en las instituciones, ¿no? Yo creo que, salvando las distancias, evidentemente... Es que le oigo muy mal. Sería que no estuvieran, ¿no? No, a ETA hay que derrotarla en las urnas. Claro. Hay que derrotarla con los votos. Hay que convencer a la opinión pública vasca que la independencia es simplemente imposible. No es imaginable un País Vasco fuera de la Unión Euskadi, fuera de la Unión Europea, y es inconcebible que volviésemos ahora al tiro en nuca, ¿eh? Yo no he podido ir a San Sebastián y mi padre vivía allí durante muchísimo tiempo, porque me mataban. Eso es durísimo. Eso sí es sencillo. Es muy duro. Señor Margallo, muchísimas gracias por su sinceridad, sabiduría, gracias por ese repaso también de la historia de España y su opinión, que ahí queda, y yo creo que nos ha aclarado todos los puntos. No sé si ha podido hablar y darle las gracias al señor Tamames, ha podido hablar con él por la alusión, digo, o por... Sí, me llamó después, me dijo, te he citado, digo, oye, pues te lo agradezco mucho, y le dije, bueno, y luego lo vi, claro, pero ¿cuál ha sido el mensaje? Y el mensaje es que la moción de censura, mi discurso, coincidía con tu tesis, es decir, no a la resolución de las 2 Españas, sí a la reconciliación nacional
y sí al consenso. Y el consenso es lo que necesitamos para sacar a España de los gravísimos problemas que tiene, entre otros, problemas institucionales, problemas existenciales, porque tenemos españoles que quieren dejar de serlo, y problemas económicos de una serie absoluta. Es que, fíjate, le voy a dar solo 2 datos. España lleva sin crecer en renta per cápita desde el año 2005. Hemos perdido 16 años. Y segundo, el índice de malestar social, que es un índice debido a OCUN, que suma desempleo e inflación, es el peor de la Unión Europea, peor que Grecia. Y en el tiempo que lleva gobernándonos Pedro Sánchez, ese índice de malestar social ha bajado un 44%. Y para salir de ahí hay que resolver los problemas estructurales que España tiene. Paro, productividad, desequilibrio de las cuentas públicas y envejecimiento de la población. Todo eso requiere unos pactos entre un gran partido de centro-derecha y un gran partido de centro-izquierda. Y los extremismos son incapaces, por definición, de llegar a esos acuerdos. Y quieren una resurrección de la polarización. Vox es en negativo la imagen de Pedro Sánchez. Es decir, a los dos les conviene la polarización y el enfrentamiento. He dicho negativo, son las dos caras de la misma moneda. El problema, señor Margallo, es cuando Pachi López dice que es radical y que no. Y entonces nos guiamos por lo que la extrema izquierda dice que es extremo. Y entonces, claro, ahí... No, yo sí le digo lo que es radical. Problema, porque yo creo que entre Ortega Lara y Pedro Sánchez u Otegi, yo creo que usted y yo estamos más cerca de Ortega Lara, entiendo. Bueno, no le quepa la menor duda. Claro, eso es. No le quepa, pero ¿por qué tengo que elegir entre eso? No, porque por ese paralelismo, por ese intentar hacer ese sándwich entre PSOE y Vox, y entiendo que ahí está el Partido Popular en medio, pero que yo creo que no es lo mismo. Es que somos un partido de centro. Claro. Es que somos un partido de centro. Y un partido de centro, por definición, está dispuesto a hacer concesiones a sus adversarios políticos. Nosotros no tenemos enemigos políticos más que los terroristas, para llegar a un fin superior, que es España. Señor Margallo, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí en Periodista Digital. Pues nada, esas han sido las conclusiones. Hay el centro, ¿cómo le gusta a la gente el centro? Pues en el centro no hay nada, ya se lo digo yo. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.